Bueno, muy buenas tardes de este viernes 26 de enero de 2024. Vamos a dar inicio de inmediato a esta tercera jornada de este ciclo de conferencia que hemos intitulado Aproximación a Lenin a 100 años de su muerte, una actividad que ha organizado el Centro de Estudios para la Democracia Socialista en alianza con nuestros compañeros y compañeras amigos de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Hoy tenemos la participación de Manuel Azuaje Reverón, egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, actualmente profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Central y en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y tenemos también con nosotros a nuestro amigo Javier Bierdó Restrepo. Javier es egresado de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Planificación del Desarrollo por el Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central y profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad. Bienvenidos y bienvenidas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchachos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nosotras. De inmediato le paso la palabra a... Comienza Javier entonces. Toma, Javier. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le agradezco la invitación al Centro de Estudios para la Democracia Socialista aquí en Caracas. Y vamos a ver por dónde cogemos el hilo de una discusión que comenzó ya hace 2 días y que me gustaría comenzar justamente por allí, haciendo un poco de reconstrucción de lo que ha sido la discusión hasta ahora. El primer día de discusión tuvimos una presentación muy importante sobre la centralidad de la obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, y a la vez una discusión alrededor de la autonomía de lo político en figuras como Lukács, Althusser y Carl Schmitt con relación a Lenin. El día de ayer tuvimos una discusión, una conversación muy importante acerca de la importancia que ha tenido la figura de Lenin para la reconstrucción de una interpretación historiográfica de la Revolución Francesa y su vinculación con la Revolución Rusa, y cómo esta interpretación liberal y conservadora ha generado un conjunto de mediaciones distorsionadoras de lo que ha sido la figura de Lenin para el campo de la historiografía y para el campo del estudio de las revoluciones. También tuvimos a Alexandra Mulino, que nos hizo toda una disertación sobre cómo la importancia de la guerra en Lenin y de la estrategia política no conduce inevitablemente al guerrerismo, y cómo Lenin sigue siendo una figura disruptiva para el pensamiento, vamos a llamarlo así, ideológico contemporáneo, que tiene que ver con la hegemonía de la posmodernidad, del posmodernismo. Hoy yo le planteaba ayer a uno de los compañeros que intervino que yo me voy a dedicar básicamente a hacer una guía de estudio aproximado de los textos que para mí son más importantes de Lenin, para aproximarse a Lenin. Y esta guía de lectura cronológica también va a hacer referencia a la temática más importante de cada uno de ellos, a los contextos donde se dieron, y sobre todo lo que más me interesa a mí para reconstruir un poco esta figura multifacética y controversial de Lenin son las polémicas que él tuvo durante esos años de importante militancia teórica y política, ya desde mediados de 1880 hasta 1923, ese periplo
Recordemos un poco que Lenin nació en 1870, es decir, que Lenin comienza a participar activamente en la política ya teniendo 20 años, pues era muy joven, bastante joven. De hecho, hay un paralelismo. Lenin es expulsado de la universidad con otros estudiantes durante el régimen zarista y es muy interesante comenzar por allí. Yo dividiría la exposición de estas controversias en al menos 5 controversias centrales y la importancia que tienen los textos. Sin embargo, antes quería hacerme una pregunta que planteó Reinaldo informalmente en una conversación ayer, que es una pregunta. ¿Por qué y para qué conmemorar el fallecimiento de una figura tan controversial y multifacética como Lenin en el contexto venezolano actual? ¿Qué importancia, qué significación pudiese tener para nosotros en Venezuela en el año 2024, comenzando el alba del siglo XXI, discutir y conmemorar a Lenin? Y de alguna manera, en una intervención que había hecho hace 2 días, yo decía que Lenin es la figura que rompe el consenso de la ideología de sentido común de este horizonte tanto neoconservador como liberal democrático que está organizando el mundo contemporáneo. Lenin es una entre otras figuras que rompe el consenso, que quiebra la tranquilidad, que quiebra el conformismo, que invita a problematizar el orden natural de las cosas que están ocurriendo en el mundo político. Y por otra parte, Lenin llega a destiempo de la situación de fortaleza de la izquierda en cualquiera de sus variantes y tradiciones en el mundo de hoy. Es decir, si uno analiza un poco cuál es el estado de la ciencia y el arte de la potencia política del movimiento que en otra época se llamó el Movimiento Comunista Internacional, estamos en una situación a nivel global muy parecida a esa situación de repliegue y retirada que ocurrió luego del fracaso de la intentona de la Revolución Rusa en 1905. Es decir, hubo un periodo entre 1905 y 1914 donde no estaba muy claro qué iba a ocurrir con el movimiento revolucionario en Rusia, y Lenin plantea justamente en ese momento, en un texto que se volvió clásico para la discusión con el comunismo de izquierda, que es la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, donde Lenin señala que las organizaciones que están mejor vertebradas, mejor estructuradas, que tienen unidad de pensamiento y acción para enfrentar situaciones y coyunturas desfavorables, son aquellas que pueden construir una retirada sin el mayor número de pérdida de fuerzas en su interior. Es decir, que allí hubo como una desbandada. Como dicen vulgarmente, las derrotas son huérfanas y en las derrotas, bueno, no hay amigos, sino todo el mundo se va desconociendo e ignorando. Y justamente yo creo que eso es parte de lo que ocurre hoy a escala mundial con la izquierda. La izquierda que en el alba del siglo XXI, es decir, entre el año 2000 y el año 2007, parecía que volvía con sus ímpetus y con su fortaleza y generó toda una dinámica de movilización del movimiento por la alterglobalización y también en América Latina, que generó muchas expectativas y esperanzas de que estamos en las puertas de un espacio-tiempo transformativo en el sistema mundial. Luego aunque suene un poco egocéntrico y venezolanocéntrico con el fallecimiento de Chávez, en América Latina hay un proceso de repliegue, un proceso de debilidad. Chávez
a pesar de que no es comparable en términos estrictos con una figura que es mucho más radical y revolucionaria como lo fue Lenin en su contexto, aún así Chávez era un momento de avance, de ascenso de las luchas por los derechos del pueblo en América Latina. Al igual que ocurrió con Lenin desde 1917, es decir, Lenin representó una vanguardia, una suerte de línea de choque. Yo lo llamo metafóricamente, Lenin representa una suerte de brasa incandescente, inapagable en manos de la burguesía internacional. Es decir, es algo que quema. Desde el punto de vista teórico y práctico, Lenin representa justamente el símbolo de la subversión para el mundo capitalista y el mundo de la burguesía dominante en aquel momento. Y todavía hoy, por eso creo yo, Lenin sigue siendo un impresentable en los espacios académicos formales, en los lugares, en los salones, etcétera, etcétera. Marx, yo decía un poco que le ponen la alfombra roja porque Marx puede ser visto como un científico social y como un académico, como alguien encerrado en un museo en la ciudad de Londres al final de su vida, olvidando todo lo que fue su pasado de exilado y perseguido, pero Lenin no. Lenin sigue teniendo este San Benito encima de haber creado el mayor desafío geopolítico y sociopolítico para la Europa del siglo XX en 1917. Entonces creo que en Venezuela discutir a Lenin hoy es también ir a contracorriente de este periodo de normalización y conciliación de los intereses sociales que se disputan la escena política. Estamos en un periodo donde la consigna sigue siendo un revival de lo que fue la consigna de Gómez, paz, trabajo. ¿Y cuál otra era? No, había otra, que yo me recuerdo, paz en los cementerios, trabajo en las carreteras y había otra consigna más. Pero estamos viviendo una época muy... No, en Gómez no. Entonces, este tema de la paz, por ejemplo, en medio de profundas desigualdades y el tema de la estabilidad política convertido en leitmotiv de la situación nacional, coloca a Lenin precisamente en un contraste muy desagradable porque lo ubica en el terreno de la política radical. Unión, exactamente. Unión, paz y trabajo era la consigna de Gómez. Unión, paz y trabajo. Y más o menos esa consigna está en el ambiente cuando uno ve los discursos políticos de lo que en algunos escenarios se llama el pacto de élites, que se llama la unión nacional, se llama la paz social, a la conciliación y se llama al esfuerzo productivo, al trabajo. Es decir, estamos en una vía de modernización, una nueva vía de modernización capitalista y no una vía de transformación postcapitalista. Entonces, discutir Lenin es colocarnos en esa situación del inconformismo, de la radicalidad. Pero eso deriva de otra cuestión que nos retrotrae un poco al debate del año 2012, donde yo traigo 3 textos a colación, sobre todo en este lugar que es un centro de discusión de la democracia socialista, que es la oferta de gobierno con la cual llega Chávez en el año 2012. En lo que llamamos vulgarmente o coloquialmente el programa de la patria, el plan de la patria. Que el plan de la patria se prometió en ese momento como la continuación de un avance en la ruptura y en la transición desde una sociedad capitalista a una sociedad postcapitalista, a una sociedad hacia el socialismo. Y justamente en la oferta original ante el CNE, la propuesta de Chávez era conformar el gran bloque histórico, democrático y popular como sujeto del cambio, de esa transformación del capitalismo al socialismo. Y Chávez coloca allí un importante debate que va a aparecer en toda la primera etapa del desarrollo teórico y político de Lenin, que fue la caracterización de la sociedad rusa del momento. Es decir, toda esa
esa primera etapa que va en la lucha de Lenin, en ese texto que dice ¿a qué herencia renunciamos?, que era el debate con el populismo ruso, es muy interesante, que va desde el texto quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra la socialdemocracia, el contenido económico del populismo, qué es el economismo, lo llamaba así Lenin en ese momento, pero que eso es un debate contra la corriente socialdemócrata alemana. Estos textos son muy interesantes porque allí Lenin, y sobre todo el desarrollo del capitalismo en Rusia, en ese texto del desarrollo del capitalismo en Rusia, creo yo que Lenin logra una caracterización ya no de la idea de modo de producción capitalista, sino de un concepto que va a ser central para el análisis concreto de la situación concreta, que va a ser, o el análisis de coyuntura y de situaciones, que va a ser el de formación económico-social. Si Lenin plantea que las relaciones de clases y las correlaciones de fuerza y el estudio del cambio sociopolítico y la importancia que tiene el estudio de las relaciones de producción en determinada formación económico-social es la clave para entender la conformación de las clases sociales, y de las clases sociales no solamente desde el punto de vista de la morfología social, sino desde el punto de vista de la capacidad de agencia, de acción, de actuación en la vida política, transformando y rompiendo con las relaciones de producción dominantes en la sociedad. Y todo el debate contra el populismo tiene que ver justamente con la idea de que hay un desarrollo del capitalismo en Rusia en esa época, que las relaciones capitalistas están penetrando y transformando el campo en Rusia, transformando el mundo urbano, están generando los primeros núcleos urbanos y industriales y proletarios de la Rusia de la época, pero también lo más importante frente al populismo es que el concepto de pueblo deja de ser fundamentalmente el campesinado en términos gruesos como pueblo pobre y comienza a ser la unidad, la alianza obrero-campesina, sobre todo la alianza del proletariado urbano con los sectores más pobres del campesinado ruso, que eran la mayoría. Y eso implicaba esa idea de caracterizar las clases sociales en ese momento y disputar el campo del sentido común con el populismo. Los populistas de esa época decían fundamentalmente que el desarrollo capitalista de Rusia era un desarrollo que más bien estaba corrompiendo la vida moral y lo que debería ser el desarrollo nacional de Rusia, que sería un proceso de reforma en alianza fundamentalmente con el campesinado. Y Lenin dice que no, que esa no es la vía. La vía es entender cómo están penetrando las relaciones capitalistas de producción e intercambio, que están modificando completamente la sociedad rusa y que los movimientos progresivos en la sociedad rusa no deben mirar hacia el populismo, sino que deben mirar más hacia la emancipación del trabajo proletario como tal. Eso puede sonar modernizador y extraño para la época, pero permite entender un poco la doble tradición. Hay un autor de apellido Waliki que es muy importante, que estudia el populismo ruso, la doble tradición con la cual está conformada las coordenadas de pensamiento de Lenin, la tradición populista, nihilista y anarquista anterior en la sociedad rusa y la situación de estos movimientos para enfrentarse a la autocracia zarista. Recordemos un poco que en 1860 comienza la modernización en Rusia con Alejandro II, y Alejandro II es prácticamente, bueno, Alejandro II desaparece de la escena política porque le hacen un atentado estos amigos de la voluntad del pueblo, que son los populistas rusos de la época. Y después viene Alejandro III, que viendo la situación y lo que estaba apareciendo en la sociedad rusa, genera una reacción muy conservadora. Se cierra y ahí es donde comienza un periodo mucho más represivo, que es el clima en el cual el pensamiento de Lenin se desarrolla. Bueno, le decía un poco esto del golpe de timón de Chávez, del Plan de la Patria, porque ahí Chávez comienza a hacer una conseja sobre la transición al socialismo, que es un tema clave en la Revolución Soviética. El segundo texto son las reflexiones de Chávez en el golpe de timón sobre la Unión Soviética.
Ahí Chávez plantea precisamente que el nuevo socialismo tendría que ser algo distinto al socialismo real del siglo XX y hace toda una reflexión sobre la democracia y su vinculación con el socialismo que quedó descolgada y hace su propio diagnóstico de por qué colapsa la experiencia soviética de una manera muy sintética, pero que es interesante recuperar para esta discusión. Y el último texto de contexto que quisiera traer a colación es la entrevista que le hace Manuel Cabieses en el año 2005 a Chávez, titulada ¿Hacia dónde va Chávez? Esta es una entrevista que se ha olvidado muchísimo, del 27 de julio del 2005, pero donde Chávez hace toda una semblanza de cómo entre los militares había o no había quienes tenían formación de izquierda y formación marxista. Y ahí, en esa entrevista, Hugo Chávez reconoce que los primeros contactos con el mundo político civil fueron con exguerrilleros o con personas que habían militado en la izquierda venezolana. Habla de Douglas Bravo, habla de Alfredo Maneiro, pero lo interesante es que allí él reconoce que durante el 4 de febrero el propio movimiento bolivariano revolucionario no tenía ningún planteamiento abiertamente ni se sumaba a esta idea del socialismo. De hecho, ellos hasta decían que la división entre izquierda y derecha había desaparecido y él va contando allí que la hipótesis del fin de la historia de Francis Fukuyama era el elemento hegemónico de la situación y que incluso ellos comienzan de nuevo a recuperar un poco el legado de la tradición de la izquierda revolucionaria en el propio movimiento, producto de la situación sobrevenida del golpe de Estado del año 2002. Es decir, que entre el año 2002 y el año 2004 hay todo un proceso de radicalización de lo que era en ese momento el consenso dominante en el movimiento bolivariano y se plantean este tema del pasaje del ciclo de luchas antineoliberales y constituyentes al punto de vista antiimperialista, a la declaración del antiimperialismo y luego en el foro de Porto Alegre de señalar que el movimiento bolivariano iba a tener también un carácter socialista. Es decir, estos tres ciclos de luchas quedan articulados y sobre todo con los motores constituyentes luego del año 2005 es que comienza abiertamente a generarse en Venezuela de nuevo un debate donde la lucha antineoliberal, antiimperialista y anticapitalista vuelven a quedar articuladas para replantear tareas políticas y tácticas políticas para eso que estaba acompañando a Chávez, que era muy heteróclito, muy plural, muy diverso, y además que había experimentado varias, vamos a decir, depuraciones o purgas desde el 11 de abril del año 2002. A partir de allí, pareciera que el momento Lenin reaparecía en la vida política venezolana y sobre todo va a reaparecer cuando se plantea de nuevo esta idea de la comuna. La idea de la comuna no solamente como movimiento territorial, sino como radical redistribución del poder político y de transformación de lo que Chávez en un aló presidente en el año 2004 llamó el pasaje de la revolución democrática a la democracia revolucionaria. Ese es un aló presidente clave que nosotros no hemos dejado de lado, que no hemos discutido. Estaba en presencia Evo Morales y Chávez le decía a Evo en ese aló presidente, bueno Evo, ustedes hablan de la revolución democrática y cultural descolonizadora, pero nosotros queremos plantear aquí una nueva idea. ¿Por qué en vez de hablar de revolución democrática y colocar lo de democrática como un freno al ímpetu revolucionario, no hablamos mejor de democracia revolucionaria, que era una carta de mayoría ideológica dentro del movimiento bolivariano? Ahora, esto nos lleva a un tema también de coyuntura, que es esto que se está planteando de que la izquierda, que huele a marxismo, que huele a leninismo, que huele a planteamientos chavistas radicales, etcétera, etcétera, está como fuera de orden en el discurso actual. Está como, decimos vulgarmente, y me perdonan la expresión y que quede grabada, meando fuera del perol.
Estamos en un contexto donde ese planteamiento no es el planteamiento que pudiese ser la línea política correcta, sino que estamos más bien en una situación de defensa ante un cerco muy agresivo de carácter político, militar y económico, y que es un momento de unificar las fuerzas, resistir y tratar de sortear los peores efectos de la política de cerco económico para tratar de crear condiciones para un nuevo momento favorable a la acumulación de fuerzas. Pero en ese discurso de legitimación de la situación se están llevando por delante a sectores, movimientos y partidos históricos de izquierda en Venezuela. Han judicializado, han ilegalizado, le han robado la tarjeta a muchísimos partidos, incluyendo al histórico Partido Comunista de Venezuela, que hoy vive una situación de, vamos a llamarlo así, de ilegalidad de facto y formal para poder presentar su movimiento de cara a un proceso electoral. Es decir, un movimiento que ha sido intervenido, que ha sido secuestrada su tarjeta y que era algo para mí inconcebible, incluso en el peor momento donde Chávez llamó al Volkswagen rojo y a la unificación del Partido Socialista en ese momento Unido Revolucionario, que era invitarlos a entrar al Partido Socialista, tal como ocurrió en Cuba. Pero en este caso el Partido Comunista planteó una línea de autonomía organizativa, de autonomía e independencia, y finalmente Chávez, yo creo que reconoció la importancia que tenía la existencia del PPT, del PCB, del MEP y otros partidos para construir un gran polo patriótico donde el debate no muriera, conociendo un poco también la debilidad para que en Venezuela la izquierda pudiera debatir sin agredirse, sin disolverse y sin dividirse, que es uno de los pasivos más importantes de la historia de la izquierda en Venezuela. En Venezuela, la izquierda cuando dice vamos a discutir, prácticamente todo el mundo se asusta o se inhibe porque dice nos vamos a dividir. Vamos a discutir es que nos vamos a debilitar. No, vamos a discutir es que va a haber traiciones. Vamos a discutir es que, bueno, también en esta época es que hay falta de rigor teórico e intelectual y moral para discutir. También hay un tema de vaciamiento teórico en el campo de las izquierdas y este es el segundo punto que yo creo que Lenin plantea, sobre todo en 1902-3, que es la coyuntura del qué hacer. Cuando ya la discusión del populismo aparentemente ya está zanjada, aquí yo tengo que decir algunas cosas que ya no van a ser esta tónica, vamos a decir, apologética y laudatoria a favor de Lenin y tal, que ha sido como la onda hasta ahora, sino que es importante ver hasta qué punto también Lenin y la tradición rusa estuvo muy marcada, no solamente por el atraso económico, sino también por la dificultad de entender la importancia de las libertades políticas formales. Es decir, el autoritarismo, la forma de resolver la disputa política en Rusia no eran las fórmulas de más o menos, vamos a decir, civilizadas del mundo europeo occidental. No había una cultura democrática consolidada, sino que allí la vida política era fundamentalmente fuerza. Era de orden militar, estaba a la orden del día. El entendimiento del Estado como dictadura de clase. Entonces, en cambio, en Europa, y lo vamos a ver un poco con la discusión con Kautsky y con el austromarxismo, la discusión de Lenin con el renegado Kautsky y con el austromarxismo tiene que ver también con lo que Gramsci después va a analizar de si en Oriente la sociedad civil es débil y por tanto el Estado dictadura tiene un papel todavía más importante que en las sociedades occidentales, donde el Estado consenso y el tema de la hegemonía había que retematizarlo para entender un poco cómo esta combinación de fuerza y consentimiento son la doble cara del Estado capitalista en las sociedades de Europa occidental y distinto en las sociedades de Europa oriental. Hablo de Europa oriental simplemente desde un punto de vista geográfico, es decir, entender un poco que Europa es desde la frontera alemana hacia el este hasta llegar a los montes Urales y los montes Urales hacia allá era Asia.
Es decir, esa era la división geográfica de la época para hablar de Europa Oriental y Europa Occidental. Porque, por cierto, Europa Occidental descalifica a la Europa Oriental como Asia. Pues, de Alemania para allá son bárbaros. Pues. Son como, esa gente no tenía racionalidad, sino que tenía más bien barbarie. Pero eso es mentira. Es decir, lo que demuestra la historia de la modernidad en Rusia es que en Rusia hubo un fortísimo movimiento que luchaba, igual que ocurrió en Francia, luchaba contra el predominio del cristianismo ortodoxo, que luchaba contra el predominio de la superstición, que luchaba contra el predominio del analfabetismo, de la ignorancia, y eso generalmente no se tematiza cuando se habla de Lenin y de quienes acompañaban un poco a estos movimientos. El Partido Socialdemócrata Obrero Unificado, Unido, que fue como el germen del Partido Comunista Soviético, ellos están planteando una vía precisamente de lucha contra el prejuicio, contra la ignorancia, contra el predominio de la nobleza, la aristocracia, los terratenientes y la propia iglesia, que impedían que Rusia pudiera precisamente superar una etapa de atraso y una etapa del mundo campesino que era lo más parecido al mundo campesino latinoamericano también en el siglo XIX, hacia analfabetismo, enfermedad, atraso, dificultad para que la gente pueda ingresar incluso a la escuela primaria y un escaso desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso la Revolución Rusa y esta revolución bolchevique tuvo también una atracción y una irradiación muy fuerte hacia el mundo periférico, hacia el mundo latinoamericano, porque la situación de Rusia se parecía mucho más a América Latina que lo que era la situación de Francia, la situación de Gran Bretaña, la situación de Alemania. Y cuando uno leía, los miembros de esa primera generación de recepción de la literatura marxista y leninista en la época, cuando revisaban los textos, encontraban paralelismos que estaban hablando de situaciones similares. Bueno, entonces este cuarto texto o quinto texto es el quehacer. El quehacer ha generado una controversia fortísima, sobre todo porque se considera que el partido que construye Lenin es un partido prácticamente militarizado. La disciplina se convierte en una cuestión de orden y obediencia, que la estructura del centralismo democrático era una suerte de la dictadura de los jefes. Es decir, hay toda una literatura que descalifica el planteamiento de Lenin, pero que al mismo tiempo está desnaturalizando y distorsionando las razones por las cuales la estrategia del partido en ese momento tenía que adquirir esa naturaleza necesariamente, porque estaban combatiendo con un régimen autoritario, autocrático, donde la policía política cumplía un papel nefasto y estaban precisamente enfrentándose no a un régimen de amplias libertades democráticas, de libertades políticas, sino que aquel que levantara una protesta, una manifestación, una discusión en el orden de la reivindicación de los derechos del pueblo y de la clase trabajadora, iba preso, iba deportado y exilado a Siberia y trabajo forzado, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente la naturaleza del partido, de ese partido, generó luego una interesante y fuerte discusión entre los propios amigos de Lenin que habían conformado. Lenin tenía una idea muy novedosa para la época, estamos hablando de 1902-1903, que es que el partido político tenía que acompañarse necesariamente por un órgano. Bueno, había dos órganos, un órgano de formación y un órgano de agitación y propaganda. Y el papel de Iskra, de la Chispa, en ese momento, el papel de un periódico que tuviese alcance nacional, era precisamente lograr que la agitación y la propaganda acerca del pensamiento ya no populista, ya no anarquista, ya no nihilista, sino ya no terrorista, sino de la organización de los grupos obreros y de los sectores pobres del campesinado en función de un programa socialdemócrata, va a ser clave para entender la función del partido y de la Chispa en ese momento. Todo partido tiene que tener un órgano de prensa, un órgano de comunicación política. Trasladado a esta época, imaginémonos un poco cómo sería eso. Bueno, lo interesante de esta época es que es una época también de deslinde de posiciones.
comienza la polémica entre este sector que comienza a llamarse bolchevique por razones muy importantes dentro de los propios congresos internos del Partido Socialdemócrata Obrero Unificado Ruso, y se van generando dos corrientes a la vez que la disputa con la tercera corriente más importante de la Revolución Rusa, que fueron los socialrevolucionarios, herederos directos de los populistas, pero que fue esta disputa entre mencheviques y bolcheviques. Bolchevique y menchevique literalmente significan en la traducción mayoría y minoría, pero cuando vemos esta discusión y la controversia histórica, vamos a ver que las mayorías y minorías ahí fueron relativas también en a lo interno del Congreso, y ahí hubo unas, vamos a llamarlo así, unas zancadillas mutuas para ver quién tenía la mayoría dentro del propio partido. Y el texto, un paso para adelante y dos pasos para atrás, traduce un poco la posición muy fuerte de Lenin en contra de los mencheviques en aquel momento, y eso en un momento determinado conduce a esta pregunta que va a marcar la situación de 1917, que fue la disputa entre si era necesario para la transición del régimen zarista a una nueva situación una coalición amplia de partidos socialistas, o si la vanguardia del proceso la iba a llevar adelante fundamentalmente la vanguardia del partido bolchevique. Esa discusión viene de muy atrás. Y a pesar de que esa discusión tuvo un periplo, vamos a decir, una primavera, una suerte de matrimonio a conveniencia, que es el texto Dos tácticas de la socialdemocracia rusa, que tuvo una impronta muy fuerte en América Latina y en Venezuela en particular. Uno de los grandes practicantes de esa tesis fue, aunque ustedes no lo crean, el señor Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt agarró ese texto como un texto clave para entender este entendimiento de la revolución por etapas, una etapa democrático-burguesa y después una etapa preparatoria allá una vía anticapitalista, una etapa socialista. Bueno, otros hablan de una etapa democrático-burguesa, una etapa democrático-nacional y una etapa propiamente socialista, como lo hace Núñez Tenorio en algún texto. Pero es un texto clave para entender que la situación preparatoria a 1905 era muy complicada para la izquierda en esa época, y muchos de ellos estaban fuera de Rusia. De hecho, a Lenin lo agarra la revolución de 1905 en Ginebra, estaba fuera de Rusia, también estaba Plejánov fuera de Rusia, Martov también. Es decir, ellos estaban exilados, otros estaban encarcelados, otros estaban en Siberia. Y 1905, 1905, el símbolo que adquiere para nosotros es la importancia que tuvo en la movilización autónoma y organizativa de los soviets para poner en jaque a la autocracia zarista. Es decir, esa forma organizativa llamada consejos de obreros, campesinos y soldados comienza a aparecer en 1905, pero el fracaso de 1905 se le aduce precisamente a que no existía una estructura organizativa que pudiera llevar a cabo no solamente la protesta y la lucha de calle contra la autocracia zarista, sino el complemento de la estrategia político-militar que acompaña la movilización espontánea y la protesta de los sectores populares. Es decir, que esa pulsión del movimiento de masas que tiene un espíritu y un ánimo revolucionario es incluso en algunos casos espontáneo, si no puede ser canalizado y sostenido por una estrategia política y orgánica de una organización que entienda en ese momento lo que Lenin también contribuyó al debate político, la combinación de todas las formas de lucha legales y no legales en un momento específico. Si no existe ese eje vertebrador, se corre el riesgo de que una situación prerevolucionaria no conduzca a una situación revolucionaria. Y fue lo que ocurrió en 1905. Déjame apurarme para... Entonces, en este texto que Lenin en 1920 titula El izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo, él hace un balance de las etapas de la revolución. Yo aquí estoy caracterizando a Lenin. A mí me parece
A mí hay muchas cosas de Lenin que no me gustan, con el perdón de los miembros del Partido Comunista que están aquí presentes, y gracias por su presencia aquí, pero son cosas de debate, pues. Y también tienen... Y los que son leninistas, vamos a llamarlo así, de tradición política, que son de tradición política, como está Aurora por allá y está Elías, que se confiesa como un leninista acérrimo. Pero es interesante la etapa que va de 1905 a 1917, pasando por la gravísima coyuntura que ya se comentó aquí en estos ciclos de 1914, donde la socialdemocracia alemana mayoritariamente traiciona completamente el programa político frente a la guerra imperialista y se lanza a la aventura del nacionalismo militar y apoyar el nacionalismo militar y la guerra, y además apoya la aventura, o no solo la aventura, refuerza la ideología colonialista en la izquierda eurocéntrica europea. Esos dos elementos, tanto el nacionalismo militar como el colonialismo, son elementos de quiebre fundamental entre lo que será el socialchauvinismo, así calificado por Lenin, y lo que será dentro de la izquierda alemana y la izquierda rusa una caracterización del imperialismo como una guerra entre potencias imperialistas y coloniales, y como una nueva etapa de fusión del capital bancario e industrial que da lugar a la oligarquía financiera mundial, internacional, y también a una etapa de guerras y de putrefacción, por decirlo así, el funcionamiento de la dinámica del capitalismo, donde el capitalismo de Estado comienza a funcionar con mecanismos que no promueven el proceso de acumulación de capital en un sentido positivo y progresivo, sino de acumulación, de destrucción de fuerzas productivas y de llevar la guerra a un conjunto de territorios de alcance mundial que precisamente ponen a las clases trabajadoras del mundo ante el dilema de la guerra o la revolución, de las guerras nacionalistas o la revolución. Bueno, el texto clásico de 1914, que es muy importantísimo, es El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y hay un texto preparatorio que Néstor Cohen hace toda una reflexión que para mí hay que volverla a hacer explícita. Es un texto también donde Néstor Cohen dice, mientras Lenin está planteando la recuperación de Marx, del Marx alrededor de la concentración y centralización de los procesos de acumulación de capital, y está recuperando una lectura crítica de los aportes de Hobson, de Rosa Luxemburgo, de Hilferding y del propio Kautsky de manera crítica para plantear, y de Bukharin para plantear el tema del imperialismo, Lenin se pone a leer a Clausewitz por un lado y se pone a leer a Hegel por otro lado. Es una cosa muy loca para entender un poco cómo alguien puede leer sobre Clausewitz, sobre Hegel y sobre toda esta cantidad de autores que les mencioné antes, es decir, todos los teóricos del imperialismo precedentes a Lenin, incluyendo a Bukharin, que no es un autor menor para ese momento, y a Marx también. Y cómo el diagnóstico de Lenin es absolutamente, ya se habló aquí, contrario y contrastante con el diagnóstico de Kautsky sobre el ultraimperialismo. Es decir, prácticamente Lenin lo que está diciendo, la estrategia de la socialdemocracia alemana de plegarse a la tendencia dominante de estados imperialistas conlleva necesariamente que la clase trabajadora no va a poder lograr superar su situación de aristocracia obrera en los países del centro capitalista, y va a haber un proceso también de putrefacción moral, de corrupción de la propia clase trabajadora a partir de esta figura de la aristocracia obrera, que va a comenzar a ser una suerte de canal de mediatización de los intereses de los trabajadores europeos, que va a impedir la línea política de desarrollo revolucionario y que va a hacer de la clase trabajadora un vagón de cola de las corrientes más reformistas de la socialdemocracia europea. Es decir, la clase trabajadora, para Lenin, se acepta en la tesis del ultraimperialismo de Kautsky, va a ser una clase trabajadora aburguesada,
que va simplemente a quedarse en el plano de las reivindicaciones salariales, que no va a tener un partido autónomo de clase y que va además a apoyar lo que Lenin consideraba eran los dos problemas más fuertes para el momento. Iban a apoyar guerras imperialistas y iban a apoyar también políticas colonialistas. Bueno, entre 1914 bueno, los cuadernos filosóficos de Lenin son del 14 al 16, son previos y son contemporáneos y previos a la revolución del 17, y también generan, y esto es de interés un poco más para los intelectuales y etcétera, etcétera, los cuadernos filosóficos y materialismo y empirio-criticismo son dos textos demasiado importantes para pasarlos por debajo de la mesa para entender la dialéctica y el problema del materialismo en el pensamiento de Lenin. Lenin fue un discípulo muy avanzado de Plejánov en lo que sería la socialdemocracia originaria rusa, pero Plejánov fue un autor que tenía muchísimas reservas con relación a una apropiación crítica de Hegel, de cómo entender y vamos a decir, y reproblematizar a Hegel para el conjunto de la tradición marxista. Pero Lenin comete el atrevimiento en ese texto de decir que quien no ha entendido a Hegel no puede entender al Capital, que era una cosa para la época muy heterodoxa. ¿Por qué? Porque para otros autores el Capital era el texto más determinista, más mecanicista, más incluso positivista, que se parecía más a la ciencia natural y menos a las ciencias históricas de Marx, y que por tanto el papel allí de la objetividad entendida como naturalismo podía dar paso a una interpretación materialista mecanicista. En cambio, con los cuadernos filosóficos, Lenin rompe primero con la teoría del reflejo desde el punto de vista nociológico, desde el punto de vista pasivo, del reflejo pasivo como actividad del conocimiento, y crea también esta idea de que la política es el elemento, el eslabón clave para la transformación de las relaciones sociales, y que la fantasía y el prediseño en la teoría revolucionaria puede crear lo que llamó Alexandra Molino ayer la verdad concreta. La verdad concreta es la verdad que se realiza en la historia a partir de la transformación de una objetividad en un momento histórico determinado. Así que la objetividad encierra dos momentos, un momento de facticidad y un momento de posibilidad revolucionaria, que hasta ese momento la interpretación teórica del mecanicismo no podía entender que en la realidad había positividad y había también negatividad. Es decir, que no solamente existen los hechos fácticos, lo fenoménico, lo que podemos llamar lo aparente en la realidad social, lo que está naturalizado, lo que está consolidado, sino que además dentro de esa positividad hay elementos de posibilidad, de transformación, de cambio, que deben ser aprovechados para la política y para la estrategia, para esas posibilidades, esas potencialidades, lograr construir un proceso de acumulación de fuerzas que modifica ese concepto tan manido de Lenin, que es el de correlación de fuerza. Aquí les diría que es muy importante también esto, es decir, no se puede hablar de correlación de fuerzas ni correlación de clases sin entender que ese momento fotográfico responde a lo que se llaman las oleadas de ascenso y descenso revolucionario. Es decir, el momento diacrónico, por decirlo académicamente, ¿no? O el momento longitudinal, temporal de la historia. La historia que se mueve es el momento de la acumulación o desacumulación de fuerzas, de ofensiva, de avance o de retroceso y repliegue o retirada ordenada. Es decir, que hay oleadas, hay mareas. Ahí García Linera tiene una intervención muy interesante sobre esto de los ciclos y las mareas u oleadas revolucionarias. Hay que entender en cada coyuntura y situación política en qué momento se está viviendo. Si en un momento de avance, de una oleada del estado de ánimo y de la transformación de la conciencia social en una dirección revolucionaria, o en un momento de repliegue, de reflujo revolucionario, flujo y reflujo. Y la intervención de la estrategia política y del partido
en cada uno del análisis de estas situaciones es clave ¿para qué? Para determinar la táctica política correcta, las tareas políticas en ese momento y para precisamente intervenir en el proceso de acumulación de fuerza. Es decir, no se puede pasar de la situación prerrevolucionaria o una situación de estabilización relativa a una situación prerrevolucionaria y de ahí una situación revolucionaria si no existe necesariamente un proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas. Y este proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas viene precedido por un proceso de acumulación de fuerzas en el plano de las tendencias ideológicas del momento político. Es decir, si predominan las tendencias ideológicas conservadoras, las tendencias confusionistas, no estamos en un momento apropiado para pasar a la ofensiva política porque hay que hacer un trabajo preparatorio desde el punto de vista educativo, de la educación política, de la organización y de la preparación de la movilización política para pasar a una fase de iniciativa revolucionaria decisiva. Entonces el trabajo, las tareas políticas y la táctica del partido para Lenin respondían o estaban subordinadas a ese análisis concreto de la situación concreta. Bueno, 1917 lo voy a pasar por alto porque es lo más importante y además creo que aquí tenemos no voy a decir un experto, pero alguien que ha profundizado muchísimo sobre ese año y yo voy a pasar por alto ese momento porque es también muy interesante. Tiene ahí en cuestiones de días, de semanas, de meses, cambiaba completamente la situación política. Es decir, en un año, en el año 2017, pasó de todo. Y los actores que participaron en cada uno de los momentos del año 2017 fueron muy distintos, las coaliciones fueron muy cambiantes y las situaciones del gobierno provisional, que por cierto es un detalle que me enteré hace poco, el papá de Kerensky había sido uno de los profesores que en un instituto de educación de secundaria de Lenin, que firma el aprobado de Lenin y dice, esta persona merece un puesto en una universidad en San Petersburgo y tal, fue el papá de Kerensky. O sea que la familia de Lenin y de Kerensky tenían algún tipo de contacto en algún momento de la biografía cruzada. Y eso me enteré, fue revisando unas cosas muy locas que después vamos a ver posteriormente. Pero bueno, de eso se va a encargar nuestro compañero, se me olvidó Manuel, tu apellido, Manuel Azuaje. Entonces, del año 1918 al año 22, la revolución, una revolución triunfante, se enfrenta a un conjunto de desafíos y de amenazas que son impresionantes cuando uno va analizando los documentos. Y allí Lenin, a algún compañero del Partido Comunista que habló de la nueva política económica, decía que comparando la nueva política económica y el giro económico que se dio en el país, había unas cosas que eran incomparables, pues que eran cosas que no se pueden justificar de ninguna manera, y creo que es correcto. La situación de la nueva política económica viene precedida de una cosa que se llamó el comunismo de guerra. El comunismo de guerra es una etapa que hay que analizar con mucha frialdad intelectual para entender cuál fue el experimento de transformación acelerada de la sociedad soviética que se intentó en ese momento, cuáles fueron los errores que se cometieron, cuál era el discurso que tenían los líderes del partido bolchevique. Por ejemplo, hay un texto que se llama El ABC del comunismo de Bukharin, que es un texto propio de esa época del comunismo de guerra, y cuando uno lo revisa, prácticamente Bukharin planteaba en ese momento, cuando formaba parte de las tendencias de izquierda del partido bolchevique, planteaba la eliminación del salario, planteaba la eliminación de los mercados, planteaba la necesidad de planificar. Ya, por ejemplo, a la gente no le pagaban con salarios, sino con dividendos. Era una cosa que uno lo analiza desde el punto de vista del realismo político y de entender qué estaba ocurriendo, y dice, estos tipos estaban aceleradamente pensando que era posible una transformación de la situación económica, social y política, planteando la vía de la subjetividad por delante de la objetividad. Y los resultados del comunismo de guerra le demostraron al partido bolchevique que tenían que dar un paso atrás.
en una coyuntura muy difícil de guerra, de enfrentamiento, y que las requisiciones al campesino, incluso a los campesinos medios, porque como iban a hacer requisiciones a los campesinos pobres, esos no tenían nada, pero las requisiciones que se hacían a los arteles, a los campesinos medios y pobres, comenzaron a generar un quiebre de la base de sustentación de la revolución en el año 17, que era la Alianza Obrero-Campesina. Y los kulaks estaban metiendo cuñas de división y habían otros movimientos, los socialrevolucionarios de derecha y otra gente, los mencheviques, que estaban como generándole dificultades a la gobernabilidad bolchevique, por decirlo en términos contemporáneos. Y es una época de un crudo realismo político en el partido bolchevique, que no lo podemos analizar desde el deber ser, desde la ética de los ideales o de cómo debería ser la comunidad de los santos para actuar políticamente sin derramar sangre, sino que era justamente un momento donde la violencia contrarrevolucionaria y la violencia revolucionaria estaba a la orden del día. Bueno, para hacer el cuento corto, el Congreso, el 10º Congreso del partido, bueno, en ese momento hubo profundas disputas. Por ejemplo, hay una disputa que huele a Venezuela hoy, que es la disputa del partido bolchevique con la oposición obrera. La oposición obrera le estaba pidiendo al partido bolchevique que la situación de la manera como se estaban organizando los sindicatos y los comités de fábrica estaban dándole más pie a la militarización del trabajo que a una participación autónoma de los trabajadores en la construcción o edificación del socialismo. Hay un proceso como de burocratización de la relación del partido con los sindicatos y hay una discusión muy fuerte entre Trotsky, Lenin y la oposición de izquierda acerca del papel de los sindicatos en ese momento político. Digo que es como muy actual porque plantear el alza de los salarios en una situación de guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria en ese momento, también para el partido bolchevique era, bueno, ¿qué le está pasando a esta gente que está pidiendo un alza de salarios si estamos enfrentando las amenazas del terror blanco y estamos enfrentando las amenazas de la reconstrucción de la infraestructura y del aparato productivo soviético desmantelado y estamos enfrentando las amenazas precisamente de un conjunto de organizaciones políticas, entre ellos los mencheviques, los socialrevolucionarios de derecha e incluso los anarquistas que estaban generando soviet autónomos a lo largo y ancho de la Rusia de ese momento y que no creían en la obediencia a la línea política del partido bolchevique. Es una situación que uno cuando la ve desde el punto de vista ya no del libro teórico, sino de la circunstancia histórica, era realmente extremadamente compleja para tomar decisiones políticas. No era un tema de agarrar una receta de un libro y aplicar, vamos a aplicar aquí lo que decía Engels en la introducción a la lucha de clases en Francia. O vamos a implementar aquí lo que decía Kautsky en el Partido Socialdemócrata Alemán. No, era una cosa que exigía precisamente que la teoría revolucionaria se pusiera en contexto de la situación y de la práctica revolucionaria. Con esto no quiero decir ni quiero justificar, por cierto, como están grabando y hay una gente por allí, no estoy justificando los excesos, ni estoy justificando las desmesuras, ni las cosas que se hicieron entre 1918 y 1922, donde hubo realmente un terror blanco y un terror rojo, como ocurrió también en la Revolución Francesa, por cierto. ¿Por qué? Porque las revoluciones en esa época, las revoluciones no eran las revoluciones, la revolución bolivariana, una revolución democrática y pacífica, y constitucional y electoral. No, nada de eso. Hablar de eso en aquella época era ser menchevique, precisamente. Las revoluciones en esa época eran revoluciones donde los contingentes armados se estaban enfrentando en las ciudades y en el campo por ocupar y controlar territorio. Es decir, era una guerra civil lo que había en ese momento. Nosotros acá estamos hablando de revolución de una manera excesivamente civilizada, pues, de revolución democrática, pacífica, electoral. Entonces, por eso quiero decir que esa época debe evaluarse en contexto, desde unas coordenadas que no son las coordenadas de esta época y tampoco desde el consenso liberal democrático. Bueno, el año 1921 es clave
para entender los virajes políticos y también los virajes teóricos en Lenin, aparece el tema de la nueva política económica, pero aparece también la prohibición de las tendencias dentro del partido propiamente comunista ruso. Sí, ¿cómo es esto de que hay facciones y hay tendencias? No, no, no. Si ya tenemos problemas con los socialrevolucionarios de derecha y tenemos problemas con los mencheviques y tenemos problemas con los anarquistas, tenemos problemas con los burgueses y el cerco capitalista, ¿cómo es eso de que vamos a aceptar la existencia de una disputa entre facciones dentro del partido? Y el 10º Congreso tiene esas 3 características: una nueva política económica, una apertura económica, pero un cierre político, una unidad monolítica en el partido que va por el lado de la oposición obrera y que va por el lado de las tendencias del partido. Luego veremos a futuro cómo otros autores, porque Lenin no pudo hacer una evaluación concienzuda, larga y meditada sobre la propia experiencia de la Revolución Rusa. A él no le dio tiempo de hacerlo, lamentablemente. A otros sí. Estoy hablando cómo los sobrevivientes de la crisis de los años 30 en el mundo soviético pudieron hacer un balance favorable o desfavorable de la experiencia. Pero a Lenin no le dio tiempo de eso. Le dio tiempo, sí, de entender lo que comenzó a llamar la deformación burocrática del Estado obrero ruso. Y eso es bien interesante. Lenin reconoce ya tempranamente que el proceso de deformación burocrática implicaba que el partido tomara contramedidas. Y todos los textos que van en el periodo del 21 al 23 tienen que ver con esa ambivalencia entre mantener el control de la gobernabilidad, del poder del partido bolchevique, del partido comunista ya en ese momento, mantener el liderazgo de la Tercera Internacional, que fue creada en 1919 y que también estaba disputándose la arena internacional con la socialdemocracia y con el imperialismo de la época. Y por último, tratar precisamente de avanzar en una revolución, avanzar. Y ahí es que comienzan esta discusión sobre lo que se conoce como las cartas a las secretarias de Lenin, ya cuando Lenin, producto de uno de los últimos infartos que le da cerebrales, recuerden un poco que la enfermedad diagnosticada de Lenin era el endurecimiento de las arterias del cerebro, pues. Se llama yo tengo un problema para pronunciar ese diagnóstico médico. Y en el año 18 había recibido el atentado de un social revolucionario, le había metido 3 tiros, 2 en el hombro, brazo y uno que le atravesó el pulmón, y no le pudieron extraer las balas, y las complicaciones, las secuelas de ese atentado también a Lenin lo estaban afectando en su salud personal. Además que Lenin traía ya, como lo dijeron aquí de manera un poco colateral, y lo refiere fundamentalmente su pareja, Krupskaya, venía trayendo un problema de nervios. Pues Lenin siempre pensó que él estaba atravesando periodos de crisis nerviosas que lo alejaban de la vida política, se iba al interior para escribir, y además era un tipo que, bueno, escribió. Yo cuando veo la cifra es el indicador clave. Un tipo que escribió 55 tomos en sus obras completas, 9.000 documentos, hasta ahora conocidos, en una vida intelectual, bueno, no creo que sea comparable a ningún dirigente político venezolano, pues, que creo que si escriben un libro es un milagro. Entonces, que un tipo haya escrito 55 tomos es una cosa en medio de las crisis, en medio de la lucha revolucionaria. Esto es un monstruo intelectual, pues, la figura que, y por eso digo que es una brasa incandescente desde el punto de vista teórico y político que no le iba a apagar nadie, pues. Y bueno, ya solo por eso hay que hacerle un homenaje a Lenin, pues solamente por pensar en eso hay que hacerle un homenaje a Lenin. Obviamente, ¿qué no le gusta a uno de Lenin? Bueno, que a lo mejor pagaron inocentes por pecadores, como dice el dicho, pues. Fue excesivamente duro con antiguos aliados que pudieron ser en momentos determinados factores de apoyo del avance de la revolución, pero estos son contrafácticos, pues. Estos son hipótesis que uno no puede lanzar porque eso no ocurrió en la historia.
Lo que ocurrió fue lo que pasó. Pero hay un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención de las cartas a las secretarias que se conocen vulgarmente como el testamento de Lenin. Es verdad que no existe una cosa como el testamento de Lenin, eso es cierto. No fue que Lenin dijo, voy a escribir mi testamento y empezó a dictarle a las secretarias cartas. No, eso no fue así. Sino que la enfermedad se agravó, estuvo postrado, no podía asumir las tareas regulares del partido, delegó funciones en miembros del partido, pero estaba permanentemente atento de la situación política y estaba tan atento que a pesar de que estaba en descanso médico, el tipo le estaba diciendo a las secretarias qué pasó aquí, cuéntame qué fue lo que pasó acá, dime qué está pasando en Georgia con el problema georgiano, qué está pasando con la inspección obrero y campesina. Entonces le llevaban y le traían información y Lenin no podía escribir y estaba dictando instrucciones, llamando, dile a Stalin que venga, dile a Kamenev que venga, necesito que venga Trotsky, dile a mi esposa que venga. Y imagínense ustedes esa situación para una persona postrada con la mitad del cuerpo paralizado y preocupado por el devenir de la situación de la revolución rusa de la época. Entonces, en esas cartas, Lenin, por ejemplo, dice, quiero hablar con Martov. Y uno dice, Martov ya estaba exilado por allá también, no sé si estaba en Alemania o en Suiza, pero Martov fue un compañero de Lenin en el periódico La Chispa, pues cuando iniciaron el movimiento socialdemócrata, Martov ya ni siquiera estaba en Rusia en ese momento. Y Martov fue una figura muy interesante porque Martov fue el único menchevique, por decirlo así, que bueno, también estaba Vera Zasulich, fueron los dos únicos que no se opusieron abiertamente, que no apoyaron el enfrentamiento armado contra el partido bolchevique, que dijeron, en esa onda no nos vamos a meter nosotros. Prefirieron el exilio, prefirieron retirarse, prefirieron pasar a una vida política sumergida que enfrentarse militarmente a Lenin, de conspirar contra Lenin. Ellos dijeron, no, vamos a quedarnos tranquilos, pero Lenin en una de las cartas dice, ¿dónde está Martov? Martov había sufrido una enfermedad y el partido bolchevique, por instrucciones de Lenin, le estaba mandando dinero a la clínica donde Martov estaba recluido para la salud, pero porque Lenin estaba... Eso también demuestra una cosa muy, muy extraña, porque a Lenin la figura de Lenin es de un tipo frío, calculador, crudo, sin sentimientos. Era una suerte de tipo que le habían cortado el sistema límbico, que no tenía emociones, no era amoroso ni nada, pero la figura de Martov es una figura que demuele esta tesis de que Lenin era un vengativo, era un rencoroso, etcétera, etcétera. Es una historia que pueden investigar por allí, que yo llamo a hacerlo. Bueno, la última etapa para mí clave es esto del testamento de Lenin y la disputa alrededor del testamento. Yo no voy a leer aquí las cartas, una carta de Stalin del año 25 y una carta del año 27 sobre esa disputa, pero me parecieron muy interesantes porque yo tenía una imagen, como por allá un compañero leninista me dijo, ese trotskista, en el día de ayer, yo tenía una imagen de Trotsky más favorable en el debate. Claro, no es que sea desfavorable ahora, pero Trotsky se retracta de una línea de disputa que se da a nivel internacional alrededor del testamento de Lenin, de unas cartas de Lenin. Bueno, se retracta, ¿por qué? Porque también Stalin lo interpela y le dice, mira, como Max Eastman está escribiendo esto y está publicando un libro en Inglaterra donde está utilizando documentos del Politburó, y a mí me huele un poco que eres tú el que está pasándole esos documentos a esta gente en Estados Unidos, en Inglaterra. Yo necesito que tú públicamente hagas un artículo donde digas que lo que publica Eastman es una difamación a todos los miembros del Partido Comunista. Y efectivamente Trotsky hace un artículo de prensa donde dice que, mira, no, yo no tengo nada que ver con Max Eastman, que después se sabe que sí tuvo que ver, pero ellos están haciendo eso por su lado, yo no tengo nada que ver en ello, yo ratifico que nosotros conocíamos el testamento de Lenin, o lo que se llamó el testamento, que eso se discutió en los órganos de decisión del partido, no se publicó porque Lenin nunca pidió que se publicara, pero que
la parte más delicada para la época, obviamente, Stalin. ¿Qué pasaba con Stalin? Que en el documento Lenin hablaba de Stalin y de Trotsky con palabras muy duras. O sea, prácticamente no estaba diciéndole, yo quiero que sea Trotsky. No, nunca dijo eso. Yo quiero que sea Bukharin, tampoco. Yo quiero que sea Stalin, tampoco. Pero efectivamente, aquí como que me están viniendo los espíritus stalinistas. Efectivamente, ya voy a tomar un poquito de agua. Efectivamente, los atributos, las cualidades que describe Lenin sobre Stalin no son positivas. No son para nada positivas. Dice que es un hombre rudo, que Stalin se le pasa la mano, significa que se le pasa la mano, que las medidas burocráticas y autoritarias de Stalin no eran las más adecuadas para resolver temas que implicaban tener mano zurda y mano derecha en el plano político. Y que él consideraba que en ese momento, además Stalin ya venía desde hacía tiempo controlando la secretaría del partido, había controlado también los ascensos dentro del partido, y otra de las medidas de Lenin era incorporar más obreros y campesinos dentro de la estructura formal del partido, porque sentía que la deformación burocrática estaba cobrando cuerpo interno. Y esa deformación burocrática podía llevar al traste a la propia revolución bolchevique. Bueno, este último tema es muy polémico, muy polémico. Hay gente, por ahí hay un autor norteamericano que, por cierto, el hijo de Carlos Hermoso, Bandera Roja, siempre me lo enviaba, me decía, mira, no sigas hablando del testamento de Lenin, que eso es un fraude del trotskismo, que no sé qué cosa. Y existe el texto de un estalinista norteamericano que es bien interesante. Ahorita no me acuerdo, después le digo en las preguntas porque lo tengo por aquí, donde él dice que todo eso es una maniobra elaborada por la oposición de izquierda y por los anti-bolcheviques para destruir, para conspirar contra la revolución rusa. Bueno, lo dejo hasta ahí. Obviamente yo invito a la lectura de esta cantidad impresionante de documentos de Lenin, que se pueden resumir en 12 documentos, en no más de 10 documentos, pero que para nuestra época nos plantean una discusión muy importante en el seno de las izquierdas, tanto desde las más reformistas hasta las más radicales y autonomistas, pasando por las más organizadas y leninistas, pero que es una disputa acerca de la herencia, de la tradición, del legado socialista revolucionario del siglo XX que Lenin encarna de manera emblemática. Cierro con lo que comencé el lunes. Para mí Lenin es la expresión concentrada de la unidad de la teoría revolucionaria y la práctica revolucionaria. Por eso es es un fuego en la mano, una papa caliente en la mano de cualquiera, y es totalmente intraficable, irrecuperable para el pensamiento burgués. No así algunas lecturas de Marx. O sea, Marx puede ser recuperado y resignificado en clave burguesa y reformista, pero Lenin, para hacer ese tráfico, ese contrabando ideológico, Lenin la puso completamente imposible. Convertir a Lenin en ¿cómo es que decía el compañero Elías en algún discurso? En un burgués adocenado es una tarea imposible. Bueno, gracias. Bueno, vamos a continuar con la discusión. Yo no voy a profundizar tanto en el año 1917 como se podría pensar. Más bien voy a continuar un poco las hipótesis que aproximé en un artículo que escribí invitado por los compañeros de Tribuna Popular, con Erlay Andrade en particular. Ahí salió un artículo publicado esta semana, el fin de semana, dedicado a la posibilidad de leer una relación entre Lenin y Hegel, justamente, ¿no? Una relación entre esa lectura de los cuadernos filosóficos, esa lectura de la dialéctica y qué implicaciones podría tener, ahí sí, a la luz de 1917, ¿no? Cuando uno se aproxima a ese año, se aproxima a los textos de Lenin de ese año, denota
una visión estratégica, una visión táctica que se va cambiando y transformando progresivamente a partir de esa idea del análisis concreto de la situación concreta, y a partir de esa visión, de esa forma como Lenin trabaja poco a poco su estrategia, su táctica, cómo va definiendo y cómo va debatiendo a lo interno del partido bolchevique una forma de alcanzar la mayoría, de tomar el poder finalmente, me surgía la pregunta de hasta qué punto esas visiones tácticas, ese análisis de la situación concreta, análisis concreto de la situación concreta, podía tener que ver o cuál sería la relación con esa lectura que hace Lenin de Hegel, ¿no? O sea, qué impacto puede tener en Lenin la lectura detallada y consecutiva de Hegel y de la filosofía en general, pero de la filosofía en general no me voy a ocupar ni de adentrarme en eso por ahora, pero sí creo que hay, a través de esa pregunta hay como dos vías, ¿no? Una vía que tiene que ver con un tema pendiente, seguramente pendiente ahora, ¿no? Que no quiere decir que no haya sido abordado en otras ocasiones, que tiene que ver con qué tiene que decirle Lenin a la filosofía, por un lado, y luego qué puede decir la filosofía sobre Lenin, ¿no? O sea, qué cosas puede decir hoy sobre Lenin en relación a ese texto, a esos textos de la cuestión de la dialéctica y esos textos que están recogidos en los cuadernos filosóficos, ¿no? Entonces, un poco la propuesta es desarrollar algunas ideas en relación a eso que está publicado en el ensayo de Tribuna Popular, comentar algunos textos y desarrollar cómo se da ese contrapunto entre lo que Lenin plantea sobre la dialéctica allí, que incluso, bueno, Néstor, Cohen y otros hacen una lectura o invitan a hacer una lectura de cómo se puede leer esos textos en contracorriente del propio empiriocriticismo, del Lenin anterior, del Lenin del 1905, que queda también como por hacer, ¿no? Por un lado, bueno, esta lectura plantea revisar algunos elementos de los textos sobre la dialéctica de Lenin y ver en las cartas sobre la táctica y en las reflexiones sobre las tesis de Abril, cómo podría poner en juego Lenin esa visión del marxismo, que es una visión del marxismo que se parece, cuando uno la ve en el lenguaje es curioso, ¿no? Porque se parece más al marxismo, a lo que Perry Anderson recupera como el marxismo occidental, a lo que aparece después como el marxismo heterodoxo, etcétera. No pareciera, y más bien se parece mucho al discurso con el que se ataca a Lenin directamente, ¿no? Esa idea que, como veremos, esa caracterización que hace Lenin del marxismo en las cartas sobre la táctica en particular, ¿no? Por un lado, bueno, diría un poco recuperando lo que planteaba Javier, los cuadernos filosóficos, un texto publicado posterior a la muerte de Lenin, es un volumen completo que reúne los cuadernos con los que Lenin estudió filosofía entre 1914 y 1916, que están reunidos en 8 cuadernos. Eran 8 cuadernos en los cuales Lenin, por un lado, hacía resúmenes de libros, hacía anotaciones y desarrollaba algunas ideas generales allí que corresponden a más de 600 páginas, son unas 630 páginas lo que corresponde a esos cuadernos filosóficos. De esas 630 páginas, 240 páginas, 280 páginas es Hegel nada más, ¿no? Es la lectura anotada y estudiada, detallada que hace Lenin de Hegel. Por un lado, 120 páginas es una lectura, un estudio sobre la ciencia de la lógica, y luego hay algunas páginas dedicadas a la filosofía y la historia, y a la historia y la filosofía, a esas lecciones, ambas, ¿no? Las lecciones de filosofía y la historia y las lecciones de historia de la filosofía. Y salta justo, bueno, la pregunta, ¿no? ¿Por qué Lenin se pone a estudiar? Porque además de que estudia eso, bueno, estudia Heráclito, tiene notas sobre Demócrito, tiene un resumen de la metafísica de Aristóteles en ese texto, y además estudia en detalle los libros de filosofía contemporánea de la época, ¿no? Se pone a estudiar cuáles eran las enciclopedias filosóficas y a dialogar con las enciclopedias filosóficas rusas, lo que se estaba planteando en el momento, ¿no? Y en ese orden se pregunta tanto Néstor Cohen y se preguntan otros autores por qué Lenin se ocupa de estudiar filosofía en un momento como ese, y especialmente por qué se ocupa de intentar entender esa obra a la cual yo creo que incluso la mayoría de los profesionales de la filosofía eluden, que es la ciencia de la lógica. Es un texto en el que ni siquiera los más avesados profesores de filosofía se ponen a estudiar la ciencia de la lógica hoy en día, ¿no? A menos que sean especialistas en Hegel en particular. Y algunos especialistas en Hegel tampoco leen la ciencia de la lógica.
Pero ¿por qué Lenin se pone a leer la ciencia de la lógica? Y plantea la introducción misma, el estudio introductorio de los cuadernos filosóficos, plantea por un lado que Lenin está preocupado por entender una realidad que se hace cada vez más compleja, la realidad de la guerra por un lado y la realidad de esos cambios cualitativos que están ocurriendo en el capitalismo, que esa lectura o esa aproximación de Hegel está de algún modo imbrincada en lo que hace posible el imperialismo fase superior del capitalismo, que es un texto que es posible en parte por la lectura que hace de Hegel y por esa preocupación. Y traje, como les comentaba, voy a hacer algunas lecturas de texto, sobre todo para mirar en concreto algunos planteamientos y abrir en todo caso también la discusión directa con estos textos, ¿no? Néstor Cohen, que plantea esta hipótesis o esta lectura, como la mencionaba Javier, dice justamente que, bueno, que en ese momento, 1914, 1916, estaba, ¿no?, el sistema capitalista mundial y la guerra mundial, cuyas contradicciones, jerarquías y dominaciones solo pueden ser comprendidos a partir de su teoría del desarrollo desigual y a saltos, ¿no?, la teoría de Lenin, ¿no? Dichos saltos cualitativos en la historia, de la libre competencia al monopolio, de la hegemonía del capital industrial a la fusión y el ensamble del capital industrial con el bancario, bajo la égida absoluta del capital financiero, de la paz como dominio internacional estable entre naciones, etcétera, solo pueden ser comprendidos a partir de una lógica en la cual la identidad se transforma en diferencia, esta en contradicción y aquella en antagonismo, dando vida al conjunto del sistema. No será la lógica clásica, no será entonces la lógica clásica de Aristóteles, ni la lógica matemática del círculo de Viena, que era la que estaba de moda en ese momento, las que permitirán comprender semejante confrontación mundial capitalista. Por no comprender dichos saltos cualitativos, la vieja socialdemocracia quedó prisionera de su mentalidad propia de los tiempos de la estabilidad relativa del capitalismo decimonónico, sin poder entender el estallido de la crisis aguda, la emergencia de la guerra y la aparición de situaciones revolucionarias. Y va a decir justamente, bueno, va a plantear esta idea para la discusión, que esa lectura de Hegel tiene que ver con la intención de Lenin de comprender cómo ocurren esos saltos cualitativos en el sistema mundial, es decir, cómo ocurren transformaciones y saltos cualitativos que no están predeterminados, que no es posible ver a través de un esquema mecánico, sino que ocurren por otras condiciones y escapan a una lógica tradicional de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la lectura de Hegel no es una lectura caprichosa, ni es una lectura por puro, decía en el texto, por puro amor a la filosofía, sino que es una lectura ocupada de lo político y es una lectura que ve en Hegel una posibilidad de hacer o de revisar una teoría de la revolución. Es decir, hay en la visión de la dialéctica que tiene Lenin, y lo veremos en la visión, en esa lectura que hay de Hegel, se va a construir una nueva visión de la revolución, pero además una nueva comprensión o una visión complementaria de la historia, de los modos de producción, de las formas de sucesión de los modos de producción. Y creo de algún modo, bueno, que esa pregunta de por qué estudia Lenin estos asuntos, de algún modo lleva directamente a una pregunta que no es exclusivamente académica ni es exclusivamente exegética, sino es una pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿para qué sirve la dialéctica también, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la dialéctica hoy y para qué servía la dialéctica cuando Lenin se ocupaba de ella, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de la dialéctica? ¿Qué permite hacer o no hacer la dialéctica? Si sencillamente es un método abstracto de comprensión, un método filosófico de comprensión teórica o de comprensión de la realidad, o si tiene también un alcance que va más allá de ello, ¿no? Y en ese sentido, otra pregunta, ¿no? ¿Qué relación puede tener? Que es la pregunta que guía un poco esta cosa, ¿no? Después de leer, de trabajar los textos del 17, uno se pregunta, bueno, ¿qué relación podría tener? Tiene que haber una relación entre esa lectura profunda de Hegel y lo que pasa con el Lenin de la estrategia, con el Lenin del año 17, con el Lenin del Estado y la Revolución también en buena medida, ¿no? Y allí esa idea, esa comprensión de los saltos cualitativos de la historia va a ser importante, esa lectura. Y por otro lado, bueno, una lectura de la dialéctica que yo traía para hacer ese contrapunto con el propio Lenin, por un lado, la visión de la dialéctica de Hegel, ¿no? De la dialéctica entendida como la penetración en un concepto para encontrar cómo surge la contradicción dentro de ese concepto, que es un poco lo que ocurre en la ciencia de la lógica, ¿no? En el modo de exposición
de la ciencia de la lógica, Hegel plantea que la búsqueda por el ser, lo que origina de algún modo es que encuentras en el núcleo del ser a la nada, y cuando encuentras dentro del ser a la nada, se produce una relación entre ambos que es en el devenir, ¿no? Que son las tres categorías, ser, nada y devenir. Y por lo tanto, en Hegel, en esa idea, o en la importancia que tiene la idea, la importancia que tiene el concepto en Hegel, la dialéctica penetra en el concepto y encuentra dentro del concepto la contradicción, no fuera del concepto. Y en Marx, eso lo desarrolla, yo particularmente le debo a la profesora Katia Colmenares, mexicana, desarrolla eso en unas conferencias bastante amenas en esa lectura. Y uno puede pensar, bueno, ¿cómo se complementa esa visión de la penetración en el concepto en Marx, ¿no? En Marx aparece la dialéctica entendida como una comprensión de la totalidad sociohistórica a través del movimiento del ascenso del abstracto a lo concreto, ¿no? Que es una idea, bueno, ¿cómo se comprende una totalidad sociohistórica? Una totalidad sociohistórica se entiende, se comprende haciendo el ascenso de lo abstracto a lo concreto, que sería una idea, una lectura de cómo funciona la dialéctica en Marx. Y en ese sentido, en esa lectura, que es una lectura propia de filósofos y de filósofas, digamos en general, yo complementaría un poco con cómo dialoga o no con las críticas que se hacen también a otras visiones de la dialéctica. Yo recuperaba por aquí una conferencia que dio Rubén Sardoya en el CELAR, ¿cierto? En la que estuvo también el profesor Vladimir Lazo allí hablando sobre para qué sirve el capital. Y el profesor Rubén Sardoya hablaba mucho allí sobre, bueno, las interpretaciones, los errores que se cometieron a través de pretender que la dialéctica era la ciencia más general, que estudia las leyes más generales y que implicaba, por lo tanto, que la dialéctica no se refería a procesos históricos sociales, sino que también podía referirse a leyes naturales, a la física, etcétera, ¿no? Y bueno, él planteaba allí justamente que la dialéctica explica procesos históricos sociales. Ella permite explicar de una manera acorde a cómo se da la realidad histórico-social esa constitución y el carácter que tiene esa realidad histórico-social, pero que para entender otras cosas, decía así un poco literalmente el profesor Sardoya, sirven las categorías básicas del entendimiento, sirve Kant y sirven otras para entender la relación física entre dos objetos, en fin, ¿no? La dialéctica estaba más referida en ese sentido a esa comprensión. Y en Marx también tiene una definición o una referencia al profesor Sardoya, porque dice, de algún modo, él hace esa lectura con Aristóteles, que es curioso justamente, bueno, ¿por qué Lenin lee a Aristóteles también, ¿no? ¿Por qué se pone a leer la metafísica de Aristóteles? Y dice Sardoya que Aristóteles definía el alma, la psiquis, como el principio de la vida, y es decir, como el principio del automovimiento de los cuerpos. Digamos nosotros que la dialéctica de Marx, entonces, es el automovimiento de las determinaciones lógicas esenciales del capitalismo, considerado como una totalidad histórica. Esta dialéctica es el método del capital, aquello que lo anima y lo hace moverse en búsqueda de la totalidad desde sus determinaciones más abstractas a sus determinaciones más concretas. Y plantea que si el método dialéctico guarda un contenido, guarda con su contenido la misma relación que el alma con el cuerpo, no es posible separar uno de otro sin convertir al primero en fetiche y al segundo en cadáver. No es dable enlazar el método del capital del contenido, desenlazar el método del capital del contenido específico del modo de producción capitalista y en general de la sociedad burguesa. No es acceder o exponer la dialéctica materialista como una forma pura, de manera abstracta, sin transformarla en un alma en pena, porque parte de este debate que se dio aquí en Caracas tenía que ver con qué pasa cuando la dialéctica se convierte en metafísica, ¿no? Cuando se convierte en una especie de ley general, universal, abstracta. Y traía estos conceptos, los conceptos de la profesora Katia Colmenares, los conceptos de Sardoya, porque uno se preguntaría, bueno, esto parece, en general, estas visiones de la dialéctica suelen ser visiones de profesores de filosofía, de académicos de filosofía, pero cuando uno va a Lenin, cuando uno va a los textos sobre la dialéctica de Lenin, encuentra en buena medida una aproximación muy similar en lenguaje y en exposición a estas ideas que se habían expuesto también, ¿no? Plantea Lenin en uno de sus textos que está reunido en ese cuaderno filosófico, hay un capítulo que se llama Sobre el problema de la dialéctica, y él plantea allí y empieza diciéndonos, la división de un todo único y el conocimiento de sus partes contradictorias es la esencia de la dialéctica.
Precisamente así la formula también Hegel y en diálogo con Aristóteles, ¿no? Iba a plantear la identidad de los contrarios es el reconocimiento de las tendencias contradictorias, mutuamente excluyentes, opuestas de todos los fenómenos y procesos de la naturaleza. La condición para el conocimiento de todos los procesos del mundo en su automovimiento, que es la definición como clave en ese enlace, en su desarrollo espontáneo y en su vida real, es el conocimiento de los mismos como una unidad de contrario. Y plantea, entonces, bueno, ahí esa definición, que es un Lenin definiendo a partir de la lectura de Hegel, termina los cuadernos, o en el orden en el que está organizado en el cuaderno filosófico, ¿no? Termina la lectura de la ciencia de la lógica, termina la lectura de Hegel y tiene estas notas reunidas, todas juntas, como sobre el problema de la dialéctica, ¿no? Y habla de esa idea del automovimiento y habla de esa idea de cómo entender el enlace de todos esos procesos como totalidad, y plantea inmediatamente ahí, dice, las dos concepciones fundamentales del desarrollo, de la lucha de clases, del desarrollo de las contradicciones históricamente observables, dice, son el desarrollo como aumento, disminución o como repetición, es decir, aumentan, disminuyen y se repiten esas contradicciones, o el desarrollo como una unidad de contrarios. Y va a decir, la primera concepción, la idea que plantea que suben y bajan y que hay una especie de aumento y disminución y repetición de los procesos, oculta, dice, esta primera concepción oculta el automovimiento, oculta la fuerza impulsora, oculta el lugar desde el cual se da el automovimiento, mientras que en la segunda concepción la atención principal se dirige precisamente hacia allá, hacia la fuente de ese automovimiento. ¿Cuál es la fuente del automovimiento de esa totalidad? La contradicción. Y eso es, digamos, Hegel. O sea, eso es Lenin haciendo una lectura que es Hegel en el fondo. Es decir, ¿cómo se produce la contradicción? La contradicción se produce cuando el movimiento se produce en el interno de la contradicción, y la contradicción se produce cuando una entidad o un concepto genera su opuesto dentro de sí mismo. Y va a plantear allí, en ese sentido, la concepción, la primera concepción es inerte, pálida y seca, la concepción del ascenso, descenso. La segunda concepción, la concepción de la contradicción, de la unidad de los contrarios, es viva. Solo la segunda proporciona, y esto creo que es lo clave en todo caso para la conexión con lo siguiente, solo la segunda, la concepción de la contradicción y de la unidad de los contrarios, solo ella proporciona la clave para el automovimiento de todo lo que existe, y solo ella proporciona también la clave para los saltos, por eso la lectura de lo que planteaba Néstor Cohen, para la ruptura de la continuidad, para la transformación en el contrario, para la destrucción de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. Esa lectura, o sea, Lenin está leyendo la dialéctica porque está leyendo en la dialéctica la posibilidad de la revolución, y la posibilidad de la revolución de una forma que no es una forma consecutiva, explicable, predeterminada, sino que es una ruptura que de algún modo es de alguna forma inesperada también, ¿no? Y lo otro, el otro aspecto en el cual allí yo veo al profesor Carlos, porque es toda una referencia siempre al profesor Vladimir, Lenin en esas notas sobre la dialéctica también reconoce una cosa muy importante después y que a veces es poco reconocido también, que es que el orden de exposición del capital tiene que ver con la estructura de la dialéctica y tiene que ver con la comprensión de la dialéctica. Y lo dice directamente en varios textos Lenin en ese libro Cuadernos Filosóficos, pero aquí lo dice también, dice, en el Capital, Marx analiza primero la relación más simple, más ordinaria y fundamental, más común y cotidiana de la sociedad burguesa, la mercancía. Una relación que se encuentra una relación que se encuentra miles de millones de veces, a saber, el intercambio de mercancía. En ese simple fenómeno, que es la mercancía, en esta célula de la sociedad burguesa, el análisis revela todas las contradicciones o los gérmenes de todas las contradicciones de la sociedad moderna. La posterior exposición no muestra el desarrollo, a la vez crecimiento y movimiento, nos muestra el desarrollo y a la vez desarrollo y movimiento de esas contradicciones, de esas contradicciones en la sociedad, de sus partes individuales y de su comienzo a fin. Tal debe ser también el método de exposición de la dialéctica en general. Entiende allí, y no ha sido entendido así todo el tiempo, Lenin, esa lectura que es la lectura de por qué Marx escribe el Capital como lo escribe y por qué buscaba Marx en esa forma de exposición esa manera de exponer el ascenso de lo abstracto a lo concreto, de una categoría que es más abstracta a una categoría más compleja como la categoría de capital.
que sigue estando en buena medida en debate, bueno, entender el capital como una relación específicamente, es decir, cómo es la concreción de un conjunto de relaciones y de determinaciones, y no una cosa ni una entidad metafísica que hace cosas, etcétera, como uno a veces, yo he tendido a escuchar algunos economistas que piensan que el capital es una especie de entidad con personalidad propia y demás, que sería una visión antagónicamente dialéctica, es decir, antidialéctico, pensar que el capital es una especie de entidad con personalidad propia y todos actuamos bajo esa entelequia que sería el capital. Lenin descubre reconoce en esa lectura de Hegel estos elementos que van a ser fundamentales en la forma de exposición, fundamentales en el reconocimiento de la importancia del movimiento, de la importancia de ese cambio. Y hay otra cosa que diría, antes de pasar al otro texto de Lenin, que es el del 17 propiamente, que plantea, dice, la dialéctica como movimiento, como conocimiento vivo, multilateral y como una infinita cantidad de matices, con una infinita cantidad de matices de cada enfoque y aproximadamente a la realidad. Hay aquí un contenido inmensamente rico en comparación con el materialismo metafísico. Es decir, ahí hace una crítica que es importante también, hace una crítica al materialismo metafísico. Esa lectura de Hegel lo lleva a una especie de reconciliación con Hegel también, que entiendo yo que es poco frecuente en el año 17 que existiera una conexión con Hegel. Javier lo mencionaba, que hoy en día es bastante más común y bastante académica en buena medida, pero esa relación con Hegel no era tan clara, o por lo menos no tan virtuosa. Y Lenin en este texto critica el materialismo metafísico y dice, bueno, que hay una crítica a ese materialismo metafísico cuya desdicha fundamental es su incapacidad para aplicar la dialéctica al proceso y desarrollo del conocimiento. Y va a decir, el idealismo filosófico es solo una tontería, como en general una parte de los marxistas de esa época consideraría que el idealismo filosófico era solo una tontería, dice Lenin, es solo una tontería desde el punto de vista del materialismo tosco, simple y metafísico. En cambio, desde el punto de vista del materialismo dialéctico, el idealismo filosófico es un desarrollo unilateral, exagerado, de uno de los rasgos, aspectos y facetas del conocimiento hasta convertirlo en un absoluto divorcio de la materia. El idealismo es oscurantismo clerical, es cierto, pero el idealismo filosófico es un camino hacia el oscurantismo clerical a través de uno de los matices del conocimiento infinitamente complejo y dialéctico del hombre. Es decir, el idealismo filosófico, el de Hegel, descubre una vía, pero exacerba esa vía y se olvida la crítica que le hace Marx en la ideología alemana, la crítica que le hace Marx en general, se olvida de aterrizar y por eso pone Marx, voltea, ¿no?, la dialéctica hegeliana. A mí me parece que esta lectura, que da para mucho más y a la que por lo menos yo en particular estoy empezando a aproximarme con esta preocupación, ayuda a entender después parte de lo que planteaba un poco Javier. Yo creo que los debates del año 17, la particularidad de lo que pasa con las tesis de abril en general, es decir, Lenin llega a Rusia en abril, presenta las tesis de abril en un auditorio en el que prácticamente no encuentra a nadie que estuviera de acuerdo con lo que él viene a plantear, encuentra una tremenda oposición a su postura respecto a las tesis de abril, en las que básicamente él plantea en esas tesis de abril, que son, bueno, archiconocidas por todos, porque eso es un texto casi de lectura obligatoria, ¿no? O sea, una lectura frecuente, pero Lenin plantea en las tesis de abril, por un lado, el absoluto rechazo al gobierno burgués, al gobierno que se había constituido a partir de la Revolución de Febrero, que ese rechazo a ese gobierno burgués condujera a un tránsito inmediato hacia una revolución proletaria, es decir, que se consumara, porque ya se estaba ocurriendo, la toma definitiva del poder por parte del Soviet, y plantea varias ideas en contra de la república parlamentaria. Eso está todo ahí, ¿no? La idea de la supresión del ejército, la supresión de la policía, la supresión de la burocracia, habla inmediatamente del fin de la guerra, del fin de las anexiones, todos estos planteamientos conocidos de las tesis de abril. Pero un texto menos conocido es la respuesta que se produce en las cartas sobre la táctica. Porque las cartas sobre la táctica es la respuesta que da Lenin cuando encuentra ese debate, cuando le rechazan las tesis de abril, no encuentra prácticamente a nadie, ni entre los bolcheviques, ni entre los mencheviques, nadie estaba en general de acuerdo con Lenin, y le plantean una discusión, y le dice, bueno, escribe una defensa de tus tesis de abril, y públicalas y las discutimos internamente. Y planteaba, bueno, dice en ese mismo texto, dice, presenta las tesis y se da un debate de varios días. Y una cosa interesante en relación a lo que decía Javier sobre el carácter cerrado, dogmático, ¿no?, de las discusiones,
y que podría o no darte la razón en la medida en que una de las afirmaciones que hace Lenin en las tesis de abril es que hay aprovechemos el ambiente democrático, aprovechemos las libertades para discutir, etcétera. Él abre ese debate y dice, bueno, la idea es que no nos quedemos con esta discusión interna, más bien saquemos a la calle la discusión que se está dando a razón de las tesis de abril y pongámosla en la calle, saquemos este debate que es un debate interno estratégico, saquémoslo a la calle. Y en estas cartas sobre la táctica son muy interesantes por lo que decía de cómo, por lo menos como me parece a mí, que hay un marxismo de Lenin atravesado por esa lectura de Hegel, atravesado por una lectura de la dialéctica que entiende los procesos, que entiende esa idea de automovimiento, de cambio, que conduce a varias afirmaciones muy valiosas, ¿no? Empieza diciendo justo en la carta 1, que es la que quedó. Dice, el marxismo exige de nosotros el análisis más exacto, objetivamente comprobable de la correlación de las clases y de las particularidades concretas de cada momento histórico. Y cita una cita del propio Marx, dice, y de Engels, nuestra doctrina no es un dogma, sino una guía para la acción. Así decían siempre Marx y Engels, quienes se burlaban con razón del aprendizaje mecánico y de la simple repetición de fórmulas. Engels y Marx se burlaban de eso, que en el mejor de los casos solo sirven para trazar las tareas generales que cambian necesariamente de acuerdo con las condiciones económicas y políticas concretas de cada fase particular del proceso histórico. Y ¿cuál es la discusión en el fondo? La discusión en el fondo aquí es que la mayoría de los bolcheviques y la mayoría de los marxistas existentes hasta ese momento, por lo menos en Rusia, lo que tenía interiorizado era la idea de, bueno, las etapas, ¿no? Lo que mencionaba Javier, que el propio Lenin había interiorizado antes. Decía, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Se acaba de dar la revolución burguesa hace 3 meses. Lo que tenemos que esperar es que esa revolución burguesa desarrolle todas sus capacidades, llegue al máximo de sus capacidades y de alguna forma lo que está en el prólogo a la contribución de la economía política de Marx, ¿no? Que desarrolle plenamente las fuerzas productivas hasta que entren en contradicción con las relaciones sociales de producción. Esa revolución se agota y da pie a una revolución obrero-campesina, ¿no? Una revolución proletaria. Y cuando Lenin llega, Lenin les dice lo contrario. Lenin le dice, la revolución es ya. La revolución ocurrió ya. La revolución no va a esperar a que pase un proceso. Nosotros no tenemos que anexionarnos, que es la primera declaración, al gobierno burgués y apoyar el gobierno burgués, porque efectivamente lo que hace falta es que ocurra un gobierno burgués, desarrolle plenamente las condiciones y después llegaremos nosotros. Y le dice lo contrario, si no hay y por eso la pelea de este texto es una pelea contra la idea de la receta, contra la idea de que hay una cosa que está prehecha, porque la realidad está dictando otra cuestión, ¿no? Y por eso dice ahí, por lo tanto, la revolución burguesa o democrático-burguesa en Rusia ha terminado. ¿No? El análisis que él hace, que ya venía haciendo antes, era que esa revolución había ocurrido inmediatamente y había dado paso en paralelo a la constitución de los soviets y que la constitución de los soviets implicaba inmediatamente que la otra revolución había empezado en el momento, ¿no? Y a razón de esta idea, que creo que es parte de lo importante más allá de lo historiográfico aquí, que es la idea de qué queda de ese Lenin en relación a la estrategia, en relación al papel que juega, las ideas generales, a cómo se puede pensar una fórmula, si hay fórmulas o no, le hacen preguntas, ¿no? ¿Acaso no es por el contrario un hecho que todavía no ha comenzado la revolución de los trabajadores, ¿no? La dictadura democrática y revolucionaria del proletariado? Y contesta Lenin, las consignas y las ideas bolcheviques en general han sido plenamente confirmadas por la historia. Y además como es sabido, ¿no? Estas cursivas eran de Lenin, estas cursivas de los textos las ponía él directamente. Entonces él le pone en cursiva. Las consignas han sido confirmadas en general, pero concretamente hace una diferencia entre una cosa que es general y una cosa que es concreta, diferencia que huele a dialéctica. Las cosas han resultado de otro modo, es decir, aunque en general se ha confirmado, concretamente han resultado de otro modo, de lo que podía esperarse, de un modo más original. La realidad, más original, más peculiar y más variable. Si la realidad es mucho más original siempre de lo que puede esperarse. Si la realidad no espera a realizarse a través de una consigna general, cuando se realiza con un mayor nivel de originalidad. Y en esa pelea contra las fórmulas, que era la fórmula de esperar a que se realice, porque el debate era, por un lado, lo de la idea de la revolución burguesa y por otro lado ese concepto de cuándo se realiza plenamente, cuándo definimos que ya la revolución burguesa se realizó y terminó y da pie, cuándo se define el momento exacto en el que se realizó con plenitud y ahora sí llegó la hora de hacer la revolución proletaria. Entonces dice ahí, esta fórmula, y se refiere a ese término, es importante, la idea de fórmula, ha caducado ya.
La vida la ha trasladado del reino de las fórmulas al reino de la realidad, haciéndola de carne y hueso, concretándola y con ello transformándola. Dialéctica otra vez, o sea, la idea de la concreta y al concretarla la transforma, es una idea que por lo menos en el lenguaje refiere a lenguajes dialécticos, ¿no? Y dice, la dictadura democrática revolucionaria del proletariado y de los campesinos se ha realizado ya, pero de un modo sumamente original, con una serie de importantísimos cambios. De ellos hablaré aparte en una de mis cartas posteriores, que no las escribió porque empezó a escribir otras cosas. Pero ahora es necesario asimilarse la verdad indiscutible de que un marxista debe tener en cuenta la vida real, los hechos exactos de la realidad, y no seguir aferrándose a las teorías de ayer, que como toda teoría, en el mejor de los casos, solo traza lo fundamental, lo general, solo abarca de un modo aproximado, y hace énfasis en de un modo aproximado, la complejidad de la vida. Y vuelve a citar a Marx, dice, la teoría, amigo mío, es gris, pero el árbol de la vida es eternamente verde, que eso es una cita de Marx, ¿no? Quien plantee la cuestión de la terminación de la revolución burguesa al viejo estilo, al estilo del esquema, al estilo de la fórmula, sacrifica el marxismo vivo en aras de la letra muerta. Y desarrolla después, a partir de un poco de estas ideas, desarrolla una caracterización que él va a ir planteando a lo largo de varios textos, que es qué tipo de Estado, y eso da para otro tema en el que yo no me voy a meter, pero es bueno, qué tipo de Estado y qué tipo de revolución estaban haciendo los soviets en ese temprano momento ya de abril, mayo del 17, ¿no? Y él dice ahí, este es precisamente el hecho característico, esa forma de organización del soviet de Petrogrado, donde no existe la policía, donde no existe un ejército separado del pueblo, ni una burocracia que se sitúe de modo omnipotente por encima del pueblo. Esto es un hecho, dice, esto ya ocurrió. No hay que esperar a que ocurra el nuevo Estado y empezar los soviets ya están constituyendo en la práctica ese nuevo Estado. Dice, esto es precisamente el hecho característico de un tipo de Estado, de un Estado del tipo de la Comuna de París. Este hecho no encaja en los esquemas antiguos. Es necesario saber adaptar los esquemas a la vida y no repetir las palabras sobre la dictadura del proletariado y de los campesinos en general que se han vuelto absurdas. Dice Lenin allí, dice, un marxista no debe apartarse del terreno exacto del análisis de las relaciones entre clases. En el poder se encuentra la burguesía. Pero ¿acaso las masas de campesinos no es también una burguesía de otra capa, de otro género, de un carácter distinto? ¿De dónde se deduce que esta capa no puede llegar al poder terminando la revolución democrática burguesa? Porque no es posible, y abre como una cantidad de lecturas variadas allí, y va a decir justo entre esas posibilidades, dice, bueno, es posible que los campesinos tomen toda la tierra y todo el poder. Yo no solo lo pierdo de vista, esa posibilidad, ni limito mi horizonte al día de hoy, sino que formulo de manera directa y exactamente el programa agrario teniendo en cuenta un nuevo fenómeno, la decisión más profunda entre los jornaleros del campo, los campesinos pobres de un lado y los propietarios y campesinos del otro. Y plantea allí también la idea de, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo se contrarresta lo que el marxismo tiene que hacer hoy con lo que va a ocurrir como posibilidad? ¿Y cuál es la acción revolucionaria en un sentido de confiar en lo que crees que va a ocurrir y al confiar en lo que crees que va a ocurrir, dejar de actuar hoy en lo que es necesario hacer hoy? Que era esa posibilidad de decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades? La revolución burguesa campesina, la revolución burguesa de los trabajadores, ¿hacia dónde se dirigía las posibilidades de ese mes de abril? Y va a decir ahí el marxista que ante las posibilidades de semejante etapa futura, es decir, que se quede pensando en lo que puede ocurrir porque el esquema dice que la cosa va para allá, olvide sus deberes en la actualidad cuando el campesino pacta con la burguesía cuando pacte con la burguesía y se convertirá en un pequeño burgués. Y afirma justamente, bueno, esa idea, ¿no?, de si eso ocurre, ¿no?, mientras esperan que eso ocurre, mientras esperan que ocurran otras cosas, ante esa posibilidad, ante la posibilidad de que ocurran pactos o de que ocurra la revolución campesina, la idea en sí misma de esperar a que pase algo que parece que va a pasar, dicho marxista olvidará el presente desagradable, lo que está ocurriendo ahora, en el que el campesinado sigue yendo de remolque de la burguesía, en el que los eseristas y socialdemócratas no han abandonado todavía su papel de apéndice del gobierno burgués. Y plantea, bueno, por último un poco, algunas ideas en relación a esas tesis, ¿no?, a la idea de qué es lo que va a pasar con el socialismo, que era un debate también, ¿no? Es decir, cómo se llega o no se llega en ese momento álgido
a la idea de qué es lo que va a pasar con la construcción del socialismo también, ¿no? La idea, y pone en debate en unos textos muy pequeños aquí, pero una discusión que se da con frecuencia, que es la idea de tránsito, transición, etcétera, ¿no? Y lo acusan porque lo acusa Kemenev, creo que es el de esta acusación de aquí, porque él empieza a debatir con lo que le han dicho los compañeros bolcheviques, ¿no? Que está pensando que el socialismo se implementa ya, ¿no? Que puede hacerse de una vez. Y plantea justamente en su defensa, dicen, las tesis reduje la cuestión con plena claridad a la lucha por la influencia, es decir, a la idea de que hay que construir dentro del Soviet de Diputados Obreros, Braceros y Campesinos, por no dejar ni asomo de duda a este respecto, subrayé 2 veces en las tesis la necesidad de un trabajo paciente y de construcción dentro de las masas, es decir, de construcción y de adquisición, que es un proyecto que se da a lo largo de ese año, de construcción de una mayoría, de diálogo interno dentro del Soviet, de lograr conquistar la mayoría dentro del Soviet, y vuelve a definir justamente la idea de tránsito, transición. Dice, el trabajo o la lucha por la influencia dentro de tales soviets no puede, sencillamente no puede, desviarse a la charca del blanquismo, que es la idea de la vanguardia, ¿no? Y tampoco puede caer en la charca del anarquismo, puesto que el anarquismo es la negación de la necesidad de un Estado y del poder estatal en la época de la transición, del dominio de la burguesía al dominio del proletariado. Pero ¿qué transición? Pensaría uno, ¿no? Dice, mientras que yo defiendo con una claridad que excluye toda posibilidad de confusión la necesidad de un Estado en esta época. Pero de acuerdo con Marx y con la experiencia de la Comuna de París, no de un Estado parlamentario burgués del tipo corriente, sino de un Estado que sencillamente tiene pocas características pero suficientes, ¿no? Un Estado sin ejército permanente, sin una policía opuesta al pueblo y sin una burocracia situada por encima del pueblo. Entonces, bueno, básicamente yo creo que porque se continúa y al final entra en debate directo, la idea para traer estos textos, para traer esta discusión, es que entiendo que cuando uno hace esa lectura, hay una correlación entre cuál es la visión de la dialéctica que se tiene, cómo genera o no genera una visión de la dialéctica una determinada comprensión de cómo la realidad genera un movimiento, produce una contradicción, cómo la realidad está en un permanente cambio, cómo se comprende el carácter dinámico de esa realidad y cómo deriva de esa comprensión del carácter dinámico de la realidad, cómo deriva de una comprensión dialéctica de esa realidad, una comprensión específica sobre la táctica, sobre la estrategia y sobre la propia concepción de la historia, de esa idea, bueno, de ese debate profundo que esconde una concepción de la historia, que es la idea de, bueno, qué hay, cómo se desarrollan los modos de producción, cuáles son los modos de producción que agotan o no agotan posibilidades. Detrás de esas discusiones, o de algún modo se concretizan, aparecen esas discusiones en estos momentos del año 17, porque se está discutiendo la estrategia revolucionaria, y habría que complementar esto en un ejercicio más teórico, con una lectura incluso a contrapunto del otro Lenin, del Lenin anterior a esas lecturas del 14-16, para ver justamente, bueno, cómo cambia o no cambia esa lectura de Hegel, esa concepción dialéctica, esa visión del movimiento, de la transformación, y permite una visión de lo estratégico, permite una visión de lo táctico que se adapta mejor a las posibilidades de la toma del poder y que va acompañando a ese Lenin del año 17 en esa definición estratégica que termina siendo exitoso. Entonces, creo que una aproximación de este tipo permite, por un lado, aproximarse a las posibilidades, a esa idea de cuáles son las posibilidades de la dialéctica, es decir, cuáles son las posibilidades de que una comprensión de una determinada comprensión de la realidad, de aproximación de esa realidad, permita una acción política más clara o menos clara, y hace que la dialéctica tenga un sentido práctico, de algún modo, tenga un componente que aporta a una concepción de la filosofía y la praxis, que es más clara en entender, bueno, cómo se median esas visiones metódicas, esas comprensiones del mundo, con una acción política más coherente, con una acción política más eficiente también. Es decir, si algo no se puede negar del Lenin del 17 es que era eficiente políticamente, es decir, iba reconstruyendo permanentemente una estrategia y una táctica que fue exitosa. ¿Y por qué fue exitosa? Bueno, valga la pena preguntarse si fue qué tanto contribuyó, que es lo que yo me plantearía, esa lectura de Hegel al éxito o no de esa estrategia, en la medida en que tenía unas formas de medir más dinámica la comprensión de la realidad, y pudo entrar con nuevas herramientas a ese debate que fue álgido, porque era un debate contra todo el marxismo existente hasta ese momento, que pensaba claramente, bueno, y que lo siguió pensando después, además, ¿no? La idea de que
hay que trazar un camino que pase toda la revolución burguesa primero, que desarrolle las condiciones, y aparece un Lenin a decir exactamente lo contrario, al lugar común y a pelearse con las herramientas que tenía contra esa visión. Entonces un poco la idea de hoy era traer algunos textos, sobre todo los textos para la discusión, para ver cómo se dan esas lecturas cruzadas y poner en juego algunas de esas hipótesis que hay que desarrollar todavía más. Ya.